¿Alguno me responde si está viendo la pantalla de mi computadora que dice oligopolio? Sí, Perfecto. Bueno, se supone que está grabando, ya pude grabar la clase la semana pasada y esta, así que no habría problemas. Eh, lo que quiero hacer hoy es terminar terminar de ver la parte de competencia imperfecta más de vertiente neoclásica. Eh, el modelo de competencia de competencia monopolística. La semana pasada dimos monopolio, hoy vamos a tratar de avanzar lo más posible con el oligopolio. Recuerdo brevemente, la particularidad de los modelos de competencia imperfecta es que ya no se puede asumir una demanda perfectamente elástica. Cada empresa competitiva enfrentaba una demanda perfectamente elástica que representaba la idea de que no podía influir en el precio de la mercancía que vendía. Y la consecuencia analítica de eso era que el precio coincidía con el ingreso marginal. Cuando nos movemos a un modelo no competitivo, independientemente de la forma específica que tome ese modelo, la demanda del mercado ya no es perfectamente elástica, perdón, la demanda que enfrenta cada empresario que participa en el mercado no es perfectamente elástica porque al ser pocos empresarios los que están participando en el mercado, es irrealístico asumir que el precio que aceptan o que toman los competidores es un dato, porque ellos influyen, al ser pocos, en el precio de la mercancía que venden. Y eso se manifiesta analíticamente en el que la curva de demanda de mercado ya no es, la curva de demanda que enfrentan no es perfectamente horizontal. Y la consecuencia es que el precio, la curva de demanda, recordemos, es la inversa del precio, está en general por encima del ingreso marginal. No, ya no coincide con el ingreso marginal, sino que está por encima del ingreso marginal. Y está por encima del ingreso marginal porque cuando una empresa vende una unidad adicional y para eso tiene que bajar el precio de la mercancía que vende, por lo que acabamos de decir, no solo le baja el precio a la última mercancía, a la última unidad de mercancía, sino que le baja el precio a todas las unidades. Y eso hace que el ingreso aumente en la magnitud del precio, es decir, si yo vendía a 6 y paso a vender a 5 pesos, vendo una unidad más a 5 pesos, o todas las que venda a 5 pesos, por ahí vendo 10 a 5 pesos, entonces serán 50 pesos más al nuevo precio, pero dejo de vender. Ay, perdón. Hay alguien esperando, pero no lo veo. A ver. Como les decía, pero deja de vender. Vende al nuevo precio, vende 5 o 10 unidades más, no importa. Entonces gana 50 pesos, pero deja de ganar porque todas las unidades que vendía anteriormente, si vendía 6 unidades a 6 pesos, deja de ganar 1 peso por cada una de las unidades que vendía a 6 pesos y ahora vende a 5. Entonces, el ingreso marginal es igual al precio menos la variación del precio por las cantidades que vendía. Y eso hace que el precio esté siempre por encima del ingreso marginal, porque el ingreso marginal es igual al precio menos una cantidad positiva. Eso es lo que vimos la clase pasada, y vimos que una manera de hacer coincidir de nuevo el ingreso marginal con el precio, o sea, con la curva de demanda, era diferenciando precios. El monopolista podía diferenciar precios de manera perfecta, podía hacerlo
por tramos o podía diferenciar de acuerdo a la categoría de individuos. Porque recuerden que el problema principal que tenía la diferenciación perfecta era que no solo había que identificar a todas las clases que podía haber, sino que también había que poder asociar a cada individuo real que se presentaba a comprar la mercancía con una de las clases que habíamos identificado. Es decir, yo no tengo, como habíamos dicho, si cada clase de individuos lo identificamos por colores, y yo sé que en este mercado hay, no sé, personas verdes, personas rojas y personas azules, con su disposición a pagar respectiva. Cuando viene una persona, yo tengo que poder decir además a qué tipo de color pertenece. Lo que vamos a hacer hoy es examinar la última forma de monopolio, de mercado no competitivo, que es el oligopolio, pero que a su vez tiene varias formas. ¿Por qué tiene varias formas el oligopolio? Porque cuando tenemos oligopolio, en general nosotros tenemos pocas empresas en el mercado. Según oligopolio hay pocas empresas que operan en el mercado. Nosotros vamos a asumir que hay 2 empresas que operan en el mercado. Pero la particularidad que tiene el oligopolio es que no solo yo tengo que tener en cuenta la reacción del mercado cuando yo varío el precio o la cantidad de la mercancía que vendo, sino que también tengo que tener en cuenta la reacción de mi competidor. Es decir, acá yo no estoy solamente teniendo una expectativa sobre lo que va a ser el mercado, como teníamos antes. Yo sabía que si bajaba el precio, si yo conozco la curva de demanda del mercado y bajo el precio, voy a vender más. Acá también voy a tener que tener en cuenta qué es lo que va a hacer mi competidor, mi empresa competidora. Y como hay distintos tipos de interacciones que yo puedo tener con mi competidor, vamos a tener distintos tipos de modelos o de interacciones que vamos a modelar. Vamos a examinar, en realidad, 5 casos, no 4 como está explicitado ahí, porque vamos a agregar uno más. Y la forma de clasificar esas interacciones va a ser, digamos, en 2 dimensiones. La primera es qué tipo de interacción tenemos. Si es una interacción simultánea o secuencial. ¿Cómo vamos a definir una y otra? Vamos a hablar que una interacción es simultánea cuando una empresa, al elegir el precio o la cantidad de la mercancía que vende, obviamente que vamos a suponer que la mercancía es homogénea, ¿está bien? O sea, vamos a estar en un mercado donde se venden mercancías homogéneas. Cuando una empresa fija el precio de la mercancía que vende o la cantidad de la mercancía que vende, no conoce lo que hace la otra. Es decir, no tiene información certera sobre la cantidad o el precio que fijó la otra empresa con la que está compitiendo. Mientras que vamos a hablar de una interacción secuencial cuando ocurra que una empresa fija el precio o la cantidad sin conocer lo que hace la otra, pero la segunda, que vamos a llamar empresa seguidora, cuando determine el precio o la cantidad, sí conoce lo que hizo la primera. A la primera la vamos a llamar líder, la que juega primero, la que decide el precio o la cantidad, la vamos a llamar líder. A la que juega segunda, o sea, con la información de lo que hizo la primera, la vamos a llamar seguidora. Y además, la interacción puede ser en precios o en cantidades. Es decir, vamos a tener una determinación simultánea en cantidades cuando 2 empresas deciden simultáneamente la cantidad de la mercancía que venden. O sea, cuando digo simultáneamente, quiero decir no exactamente al mismo tiempo, sino sin conocer lo que hace la otra. ¿Está bien? Vamos a hablar de una determinación simultánea en precios cuando ocurra lo mismo, pero con fijando el precio. En ese caso vamos a hablar de un oligopolio de Bertrand, por el autor, en honor al autor que modeló esta interacción por primera vez.
Luego vamos a hablar de una determinación secuencial en cantidades, cuando una empresa primero fija una cantidad y luego otra fija una segunda la cantidad que jugar, que producir. Hay un cuarto tipo de interacción, que es la determinación simultánea secuencial de precios, es decir, primero una empresa fija un precio y la otra fija, habiendo conocido la información sobre la primera, qué precio ponerle a la mercancía que vende. Y por último hay decisiones de cooperación o no cooperación. O sea, dos empresas que son un oligopolio pueden decidir cooperar o no cooperar. Aprovecho y hago una pausa para ver si me están escuchando bien o no. Sí, se escucha perfecto. Sí, perfecto. Gracias, gracias. Entonces, para simplificar el análisis, lo que vamos a asumir es que se vende un producto homogéneo, como les decía, es decir, ambas empresas venden el mismo producto, la misma calidad de producto. No hay competencia monopolística en el sentido de que una empresa vende iPhone y la otra empresa vende Nokia. Vamos a suponer que el mercado enfrenta o tiene una demanda lineal. PDI es igual a menos BI, donde A es la ordenada del origen y B es la pendiente de la curva de demanda. El precio PDI es la curva de demanda inversa. Digamos, si yo despejara I en función de P, obtendría la curva de demanda, pero sabiendo una, conozco la otra. Lo que importa es que es lineal. Como lo que nos va a interesar a nosotros en el oligopolio es modelar la interacción estratégica entre las empresas, lo que nos interesa, la particularidad, la peculiaridad del oligopolio es cómo interactúan las empresas, lo que vamos a asumir es que ambas empresas tienen la misma estructura de costos. ¿Ok? Lo que vamos a asumir es que ambas empresas tienen exactamente la misma estructura de costos. No se diferencian en otra cosa que en el tipo de interacción que tengan los distintos oligopolios. Y para simplificar todavía más la cuestión, vamos a asumir que los costos marginales son nulos. Eso se puede modelar suponiendo que las empresas no tienen costos directamente o que los costos totales son constantes. Si los costos totales son constantes, los costos marginales son nulos. Eso simplifica el álgebra y no adhiere complejidad, digamos, no es que agrega sustancia suponer que los costos marginales son constantes. Con las mismas reglas que lo sabemos resolver, porque no hay particularidad de esto. Cuando llegue el caso les mostraré, pero no hay ninguna particularidad. Entonces, el primer tipo de interacción que vamos a modelar es la interacción simultánea en cantidades, el oligopolio de Cournot, que es el modelo de oligopolio por excelencia, en el que dos firmas ¿cómo se dice? Deciden qué cantidad producir sin conocimiento sobre lo que la otra empresa va a producir certero, sino que solo van a tener una expectativa de lo que produce la otra empresa. Voy a sacar un momento el PowerPoint en presentación porque si no, me quedo sin usar el cursor de la pantalla. Voy a agrandar la presentación. Así. Entonces, ¿qué hace la empresa 1? Digamos, tenemos dos empresas que tienen que decidir cuánto producir. La empresa 1 lo que tiene que decidir es qué cantidad I1 va a producir para maximizar beneficios. Su objetivo obviamente es maximizar beneficios. Y donde lo único que ella sabe es, mejor dicho, lo único que ella tiene es una expectativa de lo que va a producir la empresa 2. I2E es la expectativa que la empresa 2
perdón, la empresa 1 tiene de lo que va a producir la empresa 2. ¿Sí? No es la cantidad efectiva, sino que es una cantidad esperada. Una cierta cantidad esperada que surge de, no sé, pueden suponer que hay dos departamentos en la empresa, el departamento de producción, el departamento de planificación estratégica, y el departamento de planificación estratégica se encarga de proyectar, de estimar la demanda, la oferta de la empresa competidora en base a su información de mercado, y la empresa, en base a esa información, el departamento de producción decide cuánto producir. Lo que yo quiero que noten es que cómo se forma este planteo analíticamente, digamos. La particularidad que tienen estos modelos es que los vamos a ir resolviendo, digamos, va a ser una clase teórica y práctica a la vez. También lo vimos con el oligopolio, pero aquí va a ser más patente, en el sentido de que la forma de resolución también es una resolución práctica. Teórica en el sentido de que no le ponemos numeritos, como muchas veces me preguntan, a la función de demanda, sino que la dejamos en A menos BI, pero es un resultado general. Si yo pusiera 5 menos 2i, sería exactamente lo mismo. Entonces, la empresa 1 sabe que el precio depende de la cantidad total producida. La cantidad total producida ahí es igual a I1 más I2, esperado para la empresa 1, multiplicado por I1, me da el ingreso que espera obtener la empresa 1 de la producción de la cantidad I1. Como los costos son cero, acá no ponemos costos, pero podríamos poner costos totales acá que no dependen de I, que harían que los costos marginales fueran constantes. Pero lo que yo quiero que noten es que la curva de demanda, digamos, uno podría escribir así, la curva de demanda que espera enfrentar la empresa 1 depende de lo que ella efectivamente produzca y de la cantidad que espera que produzca la empresa 2. El esperado, el precio esperado no es esperado por la cantidad que ella va a producir, sino porque no sabe cuánto va a producir la empresa 2. Lo que sabe es que la conjetura que tiene. ¿Está bien? Entonces, la empresa 1 maximiza beneficios que, como los costos son cero, coinciden con el ingreso total, si quieren, es ingreso total menos costos, que es P por I, digamos, P por I1, pero donde este P es un P esperado porque depende de la cantidad que produzca la empresa 1, más la cantidad que la empresa 1 espera que produzca la empresa 2. Si reemplazamos la función de demanda con la función de demanda que nosotros sabemos que va a ser, va a tener el mercado, que es una función lineal, por lo que estuvimos diciendo al inicio. O sea, si P de I es A menos BI, ¿está bien? Donde I es la demanda total del mercado, o sea, I es I1, lo que produce la empresa 1 más lo que produce la empresa 2. Pero para la empresa 1, el I2 es un dato, es un esperado, digamos, es una variable conjetural. Los beneficios, que son iguales a los ingresos menos los costos, toman la siguiente forma. A menos B, que depende, perdón, A menos B por I1 más I2, eso es P, ¿está bien? Todo esto es P, multiplicado por I1. Acá lo que hay que tener cuidado es no hacerse lío con la notación. Y en particular, no confundir el P esperado, que depende de I1 más I2,
con P esperado, que depende de I1 más I2, multiplicado por I1. ¿Está bien? Porque P esperado por I1 es el ingreso de la empresa 1. ¿Ok? ¿Alguna duda? Por el momento no. ¿El resto se entiende la notación? Sí, sí. Ok. Entonces, lo que yo quiero que noten es lo siguiente. Lo que va a hacer la empresa 1 va a ser elegir el I1 que maximice estos beneficios. Y para elegir el I1 que maximiza los beneficios, lo que hace la empresa es, digamos, no lo hace una metáfora, pero nosotros resolvemos así, es derivar los beneficios con respecto a I1 e igualar a 0. ¿Está bien? Esa es la condición de primer orden sobre la variable decisoria. Y nosotros sabemos que la derivada de los beneficios, que son los ingresos, digamos, acá uno podría tener esta condición, pero el costo marginal debería tener esta condición, pero el costo marginal sabemos que es 0, por eso no aparece. Uno obtendría una condición que es el ingreso marginal igual menos el costo marginal va a ser igual a 0. Ese ingreso marginal, donde el costo marginal es 0 porque, por un supuesto que les decía anteriormente, ese ingreso marginal es una función implícita de la cantidad de I1 y el resto de los parámetros del problema, en particular de la ordenada del origen de la curva de demanda, de la pendiente de la curva de demanda, y a eso se le agrega la expectativa que la empresa 1 tiene de lo que va a producir la empresa 2. Entonces, lo interesante, lo importante es que a partir de esta función, yo tengo una función implícita de I1, I2 y los parámetros del problema. Yo podría despejar I1 en función del resto de los parámetros y obtendría lo que se llama una función de reacción. ¿Por qué se llama función de reacción? Porque me dice cuánto voy a producir, cuánto va a producir la empresa 1 para cada uno de los, dados los parámetros A y B, que son parámetros del mercado, para cada una de las expectativas que la empresa 2 tenga sobre lo que produce la empresa 1. Perdón, de la que la empresa 1 tenga sobre lo que va a producir la empresa 2. Si la función de demanda es lineal, es decir, si uno deriva, a ver si puedo hacerlo, así. Si uno deriva esta función con respecto a I1, uno puede escribir esta función de beneficios como A por I1, no quiero que se cuelgue, pero les voy a mostrar, menos B por I1 cuadrado, ¿estamos de acuerdo? Estoy simplemente distribuyendo, menos B por I2 esperado por I1. Bien, esta es mi función de beneficios. Ahora, si yo tengo que derivar esta función con respecto a I1, obtengo A menos 2 I1, 2B por I1, menos B por I2 esperado igual a 0. ¿Está bien? Esa es la condición de primer orden. Elijo
el I1 que hace máximo estos beneficios. La condición de primer orden, o sea, la derivada de pi con respecto a I1, me da esto. Obviamente que si A y B fueran números, ustedes reemplazan y obtienen, y además supieran cuánto fuera I2 esperado, obtienen una cantidad específica. O, lo que yo quiero que vean es que uno puede, despejando esta función, despejar I1 como función de A, B e I2 esperado, que es exactamente lo que tenemos aquí. Esta función es una función lineal, por la forma de la curva de demanda que nosotros asumimos, que tiene como ordenada al origen A sobre 2B y como pendiente menos un medio de I2 esperado. La información que me dice es la que les dije antes. Dados los parámetros de la función de demanda, díganme cuál es la expectativa y yo les digo cuál es lo que voy a producir. Para cada expectativa de producción de la empresa 2, yo tengo una producción que maximiza mis beneficios esperados. Y uno cuando estoy sobre la función de reacción, maximiza mis beneficios esperados. Noten que esta función de reacción tiene pendiente negativa. ¿Por qué tiene pendiente negativa? Porque cuanto mayor sea la cantidad que yo espero que produzca la empresa 2, menor va a ser la cantidad que yo voy a producir, porque la demanda del mercado nos la dividimos en dos. Y si yo espero que la otra empresa produzca mucho, yo no voy a querer producir, yo voy a tener que producir menos para no spoilear el mercado, digamos, para no ensuciar el mercado, para no contaminar el mercado y bajar el precio lo suficiente. Porque cuando yo produzco mucho, más de lo óptimo, bajo el precio de lo que yo vendo, pero me perjudico a la otra empresa y me perjudico a mí. Entonces, la función de reacción me dice la cantidad óptima que yo voy a tener que producir, dado lo que espero que produzca la otra empresa. Ahora, si entendimos este paso y sabemos que la empresa 2 resuelve el mismo problema que la empresa 1, en realidad, el problema de la empresa 2 es un espejo del problema de la empresa 1. Es decir, la empresa 2 hace exactamente lo mismo que la empresa 1, pero con la particularidad de que obtiene una función de reacción que depende de los parámetros y de lo que ella espera que produzca la empresa 1. Pero como la curva de demanda es la misma y los costos son iguales, en particular son 0, su función de reacción es exactamente la misma que la función de reacción de la empresa 2, de la empresa 1, pero donde dice 1, dice 2, digamos. Si los costos no fueran iguales, las funciones de reacción no serían iguales, pero cada una tendría una función de reacción. En este caso no solo son iguales, sino que son nulos y entonces se simplifica todo el análisis. ¿Está claro? Sí. ¿Alguna pregunta? Ok. Si no hay preguntas, continúo. Entonces, por ahora yo tengo lo que la empresa 1 espera que produzca la empresa 2, o mejor dicho, perdón, me retracto. Tengo lo que cada una de las empresas va a producir, dada la expectativa que tiene cada una de ellas de lo que produzcan las otras. ¿Sí? Pero a mí no me interesa, a nosotros no nos interesa saber cuánto va a producir cada una de las dos empresas dada su expectativa. Porque las expectativas ajustan todo el tiempo contra la realidad. Nosotros no nos interesa, ¿qué es lo que nos interesa determinar de este mercado oligopólico? ¿Cuál es el precio que va a cobrar el mercado
porque los dos van a cobrar el mismo precio. ¿Y cuál es? Digo, en el mercado el bien es homogéneo, se va a vender una cierta cantidad a un determinado precio. Lo que nos interesa a nosotros no es entender cuánto va a cobrar cada empresa, sino cuál es el precio que va a prevalecer en el mercado. Ese es nuestro objetivo. Y cuál es la cantidad que va a vender este mercado. Pero si nos basamos solamente en las conjeturas, en general las conjeturas van a ser incorrectas. Y entonces, si la empresa 1 espera que la 2 venda una cierta cantidad que no se materializa en el mercado, eso va a hacer que la propia empresa 1 cambie su decisión cuando vea, si la empresa 1 esperaba que la empresa 2 vendiera la cantidad 10, bueno, ella iba a vender 5. Cuando ve que la empresa 2 no vende 10, sino que vende 8, ella deja de vender 5. Entonces el mercado ya no vende ni siquiera 13, porque ella también cambia su decisión. A lo que a nosotros nos interesa llegar es a una decisión que sea persistente, es decir, a cantidades de ambas empresas que tiendan a durar y que esas cantidades, dada la curva de demanda, permitan determinar un precio que va a tener cierta duración. Porque, de nuevo, si tiene duración, un precio que cambia todo el tiempo no es un precio interesante. Lo que nos interesa a nosotros es un precio persistente. ¿Y cómo hacemos eso? Lo que vamos a hacer es buscar lo que se conoce como un equilibrio de Nash, pero que en teoría económica, digamos, en este problema en particular, es un par de conjeturas que sean correctas. Y acá me tienen que prestar un poco de atención porque se vuelve un poquito trabalengua la cosa. Es decir, lo que yo necesito es vender, supongan que yo soy la empresa 1, lo que yo necesito es vender la cantidad I1 que valide la expectativa que yo tenía sobre lo que iba a vender la empresa 2. Como dije antes, si yo esperaba que la empresa 2 vendiera 10 y veo que vende 8, si vendo 5, cuando la empresa 2 vende 10, no voy a vender 5 cuando vende 8. ¿Está bien? Entonces, lo que buscamos es una cantidad I1 que se mantenga en el tiempo. Y para eso yo tengo que adivinar, efectivamente, cuando yo esperaba que la empresa 2 vendiera a 10, que venda 10. ¿Está bien? Entonces, yo tengo que adivinar lo que la otra empresa va a vender. Ahora, eso no es suficiente. Porque si supongan que yo vendía 5 en la expectativa de que la empresa 2 vendiera 10. Pero si la empresa 2 vendía 10 en la expectativa de que yo vendiera 3, cuando ella vea que yo vendo 5, va a dejar de vender 10. Inmediatamente cuando ella pase de vender 10 a vender 12, yo voy a dejar de vender 5. Así que no alcanza con que yo adivine lo que la empresa 2 va a vender. Adivine en el buen sentido, no de la nada, sino que mi conjetura se realice. Sino que hace falta también que cuando yo vendo 5, en la expectativa de que la otra empresa venda 10, la otra empresa venda 10 en la expectativa de que yo iba a vender 5. De forma tal de que cuando ella vende 10 porque pensaba que yo vendía 5, yo vendo 5 porque pensaba que ella iba a vender 10 y ninguna de las dos tiene el incentivo a cambiar de estrategia. Ninguna empresa tiene incentivo a cambiar la cantidad producida. La estrategia de las empresas es cuánto van a producir. Entonces, necesitamos estrategias que sean mutuamente consistentes. O sea, estrategias que se validen mutuamente. Que ambas estrategias se vuelvan correctas. Entonces, ¿cómo encontramos esos valores? ¿Cómo encontramos esa solución? Bueno, lo que hacemos es, nosotros tenemos dos sistemas de ecuaciones, aquí, en donde en principio hay dos incógnitas, pero
En realidad hay 4 incógnitas. Las conjeturas y las cantidades efectivamente producidas. Lo que hacemos es reemplazar I2 esperado por I2 e I1 esperado por I1. O sea, hacemos que la cantidad que yo vendo sea función de una cantidad que efectivamente es la cantidad que vende la empresa 2, y la cantidad que vende la empresa 2 es función de una cantidad que es la que efectivamente la empresa 1 vende. Y acá ya tenemos un sistema de ecuaciones que tiene simplemente 2 ecuaciones, lineal, de 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Y que entonces podemos resolver como cualquier sistema de ecuaciones. Por ejemplo, reemplazando esta ecuación, aquí obtenemos I2 como función de la ordenada al origen y I1, pero expresado en función de I2, de esta ecuación obtenemos I2, reemplazamos cuánto es I2 y obtenemos cuánto es I1. O sea, esa es una resolución de un sistema de ecuaciones bien simplón. La única particularidad que tienen estos sistemas de ecuaciones es que A y B son parámetros y no son números. Si fueran números, obtendríamos valores de I2 numéricos. Acá vamos a tener valores de I2 e I1 que son funciones de los parámetros, porque no conocemos cuáles son los valores efectivos. De esa resolución del sistema, obtenemos las cantidades efectivamente producidas, que en este caso van a ser función de los parámetros, como les dije antes, en la proporción A sobre 3B. Es decir, cada una de las empresas va a vender la misma cantidad A sobre 3B, donde A y B son los parámetros de la curva de demanda. Una vez que tenemos la cantidad vendida, vamos a la curva de demanda y reemplazamos en la curva de demanda y vamos a obtener el precio al que se vende la mercancía, es 1 sobre 1/3 de A, y una vez que tenemos el precio y la cantidad vendida, podemos ir a la función de beneficios, multiplicar el precio por la cantidad vendida, recordando que los costos totales son nulos, y obtenemos los beneficios que tiene cada empresa. Así que la única particularidad que tiene, digamos, tiene varias particularidades, pero la particularidad más importante es que lo que buscamos como solución del problema es un par de conjeturas que se revelen correctas. Y una vez que entendimos cómo operacionalizar ese par de conjeturas para que se revelen correctas, lo que hacemos es ir a la función, al sistema de ecuaciones y encontrar esas cantidades que resuelven el sistema. Una vez que tenemos las cantidades, tenemos el precio, y una vez que tenemos el precio y la cantidad, tenemos el ingreso de las empresas que, como los costos son nulos, eventualmente si tenemos costos constantes, también tendremos el dato de los costos constantes, tendremos los beneficios. Esto nos permite obtener la cantidad. Lo que me gustaría discutir ahora es cómo justificar que se obtiene la cantidad como un equilibrio. O sea, cuál es el mecanismo de ajuste que ocurre cuando eventualmente las conjeturas no son correctas. Y para eso es útil tener el siguiente diagrama, que está obviamente sacado del libro de Varian, digo, no es algo que inventé yo, ni mucho menos. En el eje de las ordenadas tenemos I1, la cantidad es I1, y en el eje de las abscisas tenemos I1, en el eje de las ordenadas I2. Y acá lo que tenemos graficado son las funciones de reacción de ambas empresas. La función de reacción de la empresa 2 y la función de reacción de la empresa 1. I2 como función de I1 y 1 como función de I2. La intersección de ambas rectas es el punto de equilibrio. En la intersección de ambas rectas, ambas empresas
ambas empresas efectivamente venden la cantidad que esperaban que la otra empresa vendiera. Porque fuera del equilibrio, simplemente I2 es función de I1 esperado, y I1 esperado es igual a I1 solamente cuando las curvas se intersecan, porque esto es el I1 efectivo. Todos estos son I1s efectivos, todos estos son para la empresa 2 I1s esperados, el I1 esperado realmente coincide con el I1 efectivo en la intersección. Y lo mismo con la otra empresa. El I2 son todos valores esperados que coinciden con los valores efectivos solamente en la intersección. Ahora, supongamos que estamos en el periodo T, en el periodo de tiempo T, y la empresa 2 conjetura que la empresa 1 va a vender esta cantidad que está aquí. Esta cantidad es la cantidad que la empresa 2 conjetura que la empresa 1 va a vender. ¿Cómo decide cuánto producir la empresa 2? Bueno, dada la conjetura que tiene de lo que va a producir la empresa 1, lo que hace es ir a su función de reacción y decidir la cantidad que maximiza sus beneficios, dado la conjetura que tiene. Si la empresa 2 espera que la empresa 1 produzca esta cantidad, la empresa 2 va a vender la cantidad que le dice su función de reacción, que es I2T. ¿Ok? Esta es la cantidad que la empresa 2 espera que la empresa 1 produzca. Ahora, cuando la empresa 2 produce la cantidad I2 en el periodo T, ¿cuánto produce la empresa 1? La empresa 1 no va a producir esta cantidad. ¿Por qué no va a producir esta cantidad? Porque cuando ve que la empresa 2 o conjetura, es lo mismo si lo ve o lo conjetura a este punto. Si ella pensara que la empresa 2 produce I2T, la cantidad que ella debería producir, la empresa 1, es la cantidad que está sobre su función de reacción cuando espera que la empresa 2 produzca I2T. O sea, la cantidad I1T más 1. Digo, podemos pensar que es puramente conjetural o que efectivamente ella ve cuánto produjo la empresa 2 en T y en T más 1 produce I1T más 1. Es decir, no produce lo que la empresa 2, noten esto, no produce lo que la empresa 2 conjeturaba que la empresa 1 iba a producir, sino que produce una cantidad distinta, que es la que su función de reacción le dice producir cuando observa o conjetura que la empresa 2 produce la cantidad I2T. Y cuando la empresa 2 observa o conjetura que la empresa 1 va a producir I1T más 1, no produce la cantidad I2T, que es la que la utilizó la empresa 1 para producir la cantidad de I1T más 1, sino que lo que produce es la cantidad que está sobre su función de reacción. Cuando la empresa 2 conjetura que la empresa 1 va a producir I1T más 1, lo que produce es I2T más 2, porque es, dado I1T más 1, la cantidad que está sobre su función de reacción. Pero ¿eso qué hace? Que la empresa 1 no produzca I1T más 1, sino que vaya a su función de reacción y produzca I1T más 3. Y así sucesivamente, noten que la brecha entre las cantidades se va achicando hasta que eventualmente llegan a producir la cantidad de equilibrio. Les queda de tarea, como ejercicio, empezar a la izquierda y ver que también a la izquierda, si la empresa 1 espera que la empresa 2 produzca esta cantidad, ella produce esta cantidad, pero si ella produce esta cantidad, la empresa 2 va a su función de reacción y produce esta cantidad. Si la empresa 2 produce esta cantidad, la empresa 1 produce esta, y así sucesivamente, y también llegamos al equilibrio. O sea, este es un equilibrio estable
en el sentido de que si empezamos fuera del equilibrio, llegamos al equilibrio. ¿Alguna pregunta? ¿Qué dos limitaciones tiene este ajuste? ¿Qué dos limitaciones tiene este análisis? La primera limitación es que noten que la empresa 1, o mejor dicho, la empresa 2, conjetura que la empresa 1 va a producir esta cantidad y produce la cantidad que le dice su función de reacción. ¿Está bien? Ahora, la empresa 1 observa que la empresa 2 produjo I2T, y si produjo I2T es porque tiene que estar en su función de reacción. Ahora, la empresa 2 produjo I2T porque conjeturaba que la empresa 1 produce I1, este valor de I1 que no le pusimos nombre. Pónganle I1T. Pero cuando la empresa 1 ve que la empresa 2 produjo I2T, y que eso era en la conjetura de que la empresa 1 iba a producir I1T más I1T, la empresa 1 cambia la decisión de producción. Pero la cambia en una forma muy particular. La cambia conjeturando que la empresa 2, no obstante la empresa 1, ella misma cambia su decisión, va a seguir produciendo la misma cantidad cuando esa cantidad se iba a producir en la conjetura de que la empresa 2, perdón, de que la empresa 1 iba a producir otra cantidad. Yo sé que es medio trabalengua, pero lo dije bien. Es decir, la empresa 1 cambia su decisión de producción cuando observa la cantidad que produjo la empresa 2, pero la cambia de una manera particular. La cambia suponiendo que la empresa 2 va a seguir produciendo las 15 unidades que produjo. Cuando esa empresa produjo 15 unidades, solo porque pensaba que la empresa 1 iba a producir 8, y la empresa 1 no va a producir 8. Entonces, si la empresa 1 no produce 8, no tiene sentido que ella conjeture que la empresa 2 va a seguir produciendo 15. Y la empresa 1 produjo, no sé, 10, bueno, produjo menos. Esto es 8, esto es 5, produjo 5, lo hizo pensando que la empresa 2 va a producir efectivamente las 15 que iba a producir. ¿Se entiende? Entonces, no tiene sentido pensar que yo voy a corregir mi cantidad producida si no espero que la otra también corrija cuando yo corrijo. Y el segundo límite que tiene este análisis es que supone que la forma de las curvas son tales de garantizar un equilibrio estable. Si yo hubiera llamado a lo que es I1, lo hubiera llamado I2, y a lo que es I2 lo hubiera llamado I1, I2, F1 de I2, el equilibrio se vuelve inestable. Fíjense, si la empresa 1 produce la cantidad I1T más 3, la empresa 2 debería producir, la empresa 2 debería producir esta cantidad, la que está ahora sobre su función de reacción, que es la otra, no es la anterior, le cambié el nombre. Y cuando esta produce I2T más 2, la empresa 1 se aleja, ya no produce esta cantidad, sino que va aquí y produce I1T más 1. Y eso induce a la empresa 2 a producir esta cantidad, que vuelve a inducir a la empresa 1 a producir la cantidad I1T más 3. Es decir, en vez de alejarnos, de acercarnos, digo, al equilibrio, el ajuste, cuando las curvas son las inversas, nos aleja del equilibrio. Entonces, este ajuste tiene la particularidad de que depende fuertemente de que las funciones de las curvas de demanda sean las que nosotros le asignamos y no
las que yo acabo de modificar. Porque cuando yo acabo de modificar, con lo que yo acabo de modificar, el equilibrio se vuelve inestable. El equilibrio se vuelve inestable. Y entonces el precio de equilibrio ya no funciona como un verdadero indicador del precio que va a tender a vender el mercado, porque cualquier desplazamiento, cualquier conjetura incorrecta no tiende a corregirse automáticamente. Cuando el equilibrio es estable, si las conjeturas son inicialmente incorrectas, eventualmente se vuelven correctas. Aquí, cuando las conjeturas son incorrectas, cuando el equilibrio es inestable, las conjeturas no se vuelven jamás incorrectas. Perdón, no se vuelven jamás correctas. Los errores se amplifican y el precio de equilibrio nunca tiende a ser observado en el mercado. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? Con el ejercicio el ejercicio anterior, lo Sí, que llegamos es a eso, al equilibrio estable, a cuando, encontrar eso. perdóname, te interrumpí, repetime de nuevo que no escuché. Llegamos a lo que llegamos con el ejercicio es encontrar el equilibrio estable. Exacto, cuando nosotros encontramos el equilibrio, digamos, a ver si entiendo la pregunta, pero en esta forma de encontrar el equilibrio es una manera algebraica, es una Claro, manera de computarlo. Con este ejercicio damos una explicación de cómo puede ocurrir. Eso es lo que quiero, o sea, si tenemos las funciones de reacción, que en general son conjeturas que van a estar equivocadas, la mera corrección de esas conjeturas, a medida que se van realizando las conjeturas, nos indican equilibrios estables. ¿Entienden? sí, perfecto. Ahora, lo que quiero decir es que en el ejercicio último que hicimos, donde el equilibrio es inestable, las conjeturas nunca se revelan correctas, porque cada error se amplifica. Repito, si cambiamos lo que antes era I1 lo llamamos I2 y viceversa, o sea, si yo me voy, digamos, esta es la I2 y esta es la I1, si yo empiezo con una conjetura de la empresa 1 sobre lo que va a producir la I2, que es este valor, olvídense del T más 2, ¿está bien? Pónganle que este es el T0. Si yo espero que la empresa 2 produzca I2 T más 2, la empresa 1 va a producir sobre su función de reacción, o sea, esta cantidad. I1 T más 1. Digo, T más 1 indica tiempo ahora, simplemente una manera de no mezclar a las cantidades. Ahora, cuando la empresa 1 produce I1T más 1, la empresa 2 produce I2T. O sea, ya nos alejamos un poco del equilibrio, y cuando la empresa 2 produce IT más 2, la empresa 1 produce I1, no sé, T, y así sucesivamente nos alejamos cada vez más del equilibrio. O sea, el equilibrio es estable gracias a un supuesto medio raro sobre la forma en que ajustan las empresas, porque una empresa piensa que la otra se equivocó, corrige o sea, una empresa sabe que la otra se equivocó, corrige su propia cantidad, no teniendo en cuenta que cuando ella cambie su cantidad, va a inducir a que la otra empresa la cambie. Ese es un primer error, una primera limitación del modelo. Y la segunda limitación es que la forma de las curvas no tiene por qué ser la que estamos suponiendo, sino que pueden ser las inversas y determinar un equilibrio inestable. Y entonces ahí el ajuste pierde plausibilidad. Eh, sí, hagamos una pequeña pausa de 10 minutos, ¿está bien? Así yo aprovecho un poco de agua y descanso, que me quedé sin voz. Son 7:05, vamos hasta las 7:15. Voy a dejar de grabar y nos encontramos